Cuando llegué a Tijuana, a la sede de ISUM, me recibió uno de los directivos y me dijo, lo esperan en la oficina porque parece que hay un asunto pendiente con usted. Y yo me preocupé bastante cuando me dijo eso, porque como ustedes saben, antes de irme, yo les testificaba que estaba teniendo problemas para ser aceptado en la sede de Tijuana. Resulta que era una broma la que me hizo el directivo cuando entré a la oficina. Lo que me notificaron es que había sido electo para ser el capellán de ese seminario. Ahora, ser el capellán de ese seminario significa ser el pastor de casi 40 pastores. Casi 40 pastores, entre ellos grandes líderes del Concilio Nacional de las Asambleas de Dios, grandes líderes y maestros increíbles, maestros delante de los cuales uno debe quitarse el sombrero. Ser el pastor de ellos durante un mes, organizar los devocionales que había que organizar cada martes y cada jueves por la noche. Había que organizar devocionales de oración y organizar el devocional diario de 10 a 10:45 de la mañana. Todo eso era una enorme carga. Los pastores, los maestros, más que nada el director de la sede me decía y me recalcaba muy seguido: usted es nuestro pastor. Y qué bonito, ¿verdad? Es como una corona de oro muy elegante, con pedrería, preciosa, pero muy pesada, muy pesada. Son coronas que pesan, eso es lo que quiero hablar esta mañana. Una corona que pesa. Se lo voy a leer en la nueva versión internacional. Dice, escúchelo: al rey de los amonitas le quitó la corona de oro que tenía puesta, la cual pesaba 33 kilos. 33 kilos, y estaba adornada con piedras preciosas. Luego se la pusieron a David. Además, David saqueó la ciudad y se llevó un botín. Pero bueno, aquí lo que quiero subrayar es que la corona pesaba ¿cuánto? 33 kilos. Yo me pregunto, ¿cómo se puede cargar una corona en la cabeza de 33 kilos? Si quiere usted, yo tengo miedo por el esguince que sufrí, pero a lo mejor usted sí puede y vaya y pese en algún saco 33 kilos de frijol o de maíz o 33 kilos de lo que sea y póngaselo en la cabeza y cárguelo. No tendría problemas de la columna vertebral el rey de Rabá. Les pregunto. Eso no es nada. La corona que pesaba 33 kilos estaba en la cabeza del rey de Rabá. Posteriormente estuvo en la cabeza de David. Pero lo que me llama la atención es que el rey de Rabá traía una corona en su cabeza de 33 kilos en plena batalla. O sea, ¿cómo pelear? ¿Cómo pelear con 33 kilos en la cabeza? ¿Cómo ser efectivo en una guerra, en una lucha, con 33 kilos en la cabeza? ¿No sientes a veces que tú traes más de 33 kilos acá? Ya estamos cerrando la idea de lo que quise comunicar al principio,
de que cuando me dijeron usted es el capellán del seminario, yo sentí no una corona de 33 kilos sobre mi cabeza. Yo no sabría decirle de cuántos kilos era aquello que sentía que había caído sobre mi cabeza. ¿Era bonita? Oh, sí, es bonita, es un gran honor. Oh, sí, es un gran honor. Hubo muchachos increíbles en este seminario. No sé si algún día uno de ellos se vaya a topar con este video, pero espero que sonría al verme y escucharme. Pero hermanos, nosotros teníamos de todo ahí. Me movía entre doctores, médicos que estaban estudiando ahí, psicólogos, antropólogos, gente muy, muy increíble. Entonces, y pasaba por entre ellos y capellán, los más jóvenes, mi cape. Y es una corona bonita, pero está muy pesada. Yo creo que ya se entendió, ¿verdad? Todo esto. ¿Cómo? Pero la pregunta sigue, ¿cómo puedes enfrentar un combate con 33 kilos en la cabeza? Podrían representar todos los pensamientos que traes, todos los problemas que traes, todas las presiones que traes y todo el combate que tienes frente de ti. ¿Cómo hacerlo? Bueno, yo creo que la respuesta es: o reúnes las cualidades y el entrenamiento para portar la corona, porque tal corona te va a distinguir con gran honra, o la corona misma te va a destruir. ¿Estoy explicando? La corona misma te va a destruir, la corona te va a inflar, del peso no lo vas a soportar y vas a caer bajo su propio peso. Hay quienes desean portar sobre sus cabezas grandes coronas y no saben lo que quieren y no saben lo que piden, así como Juan y Santiago, los hijos de Zebedeo, que le dijeron al Señor, a la mamá: dile al Señor que nos dé unas coronas grandes, que en su reino nos sentemos cada uno a su diestra o a su izquierda. No saben lo que piden, les dijo el Señor. Ustedes no saben lo que piden. Gloria al Señor. Gloria al Señor. La corona del rey de Rabá, 33 kilos. Unos días antes, hermanos, y la corona me mata. Unos días antes y la corona me mata. Y no me refiero a mí, sino que me refiero al mismo rey David, porque resulta muy interesante que aquella corona fue puesta en la cabeza de David después y solo después de superado su problema con Betsabé. Y ya que había superado su problema con Betsabé, es cuando se le puso esa corona. Si casi 2 años atrás David no estaba en condiciones de que se le pusiera en su cabeza una corona de tal peso, no estaba en condiciones de portar esa corona, peso de hermosura, porque la corona era de oro adornada de piedras preciosas. Natán habló con David y le contó una historia de una corderita. ¿Sí se acuerdan la historia? Llegó Natán y le empezó a contar una historia. Fíjate, David, que vino un caminante, un hombre de lejos, y llegó de visita con otro, y aquel otro tenía muchas corderas, muchas, pero no queriendo matar una de sus corderitas, fue con su vecino del rancho de enseguida, que tenía una sola corderita. Con él comía, con ella comía, con ella dormía, y le quitó su corderita y se la mató para darle de comer a su amigo.
Yo pienso que Natán estaba haciendo un trabajo de psicología, ¿verdad? En una terapia por descubrimiento con David para ayudarle a descubrir o a sacar a la superficie los problemas que David traía escondidos. Sí. Segundo de Samuel 12, del 1 al 5 dice: el Señor envió a Natán para que hablara con David. Cuando este profeta se presentó ante David, le dijo: dos hombres vivían en un pueblo, el uno era rico y el otro pobre. El rico tenía muchísimas ovejas y vacas, en cambio el pobre no tenía más que una sola ovejita que él mismo había comprado y criado. La ovejita creció con él y con sus hijos, comía de su plato, bebía de su vaso, dormía en su regazo. Era para ese hombre como su propia hija. Pero sucedió que un viajero llegó de visita a casa del hombre rico, y como éste no quería matar ninguna de sus propias ovejas o vacas para darle de comer al huésped, le quitó al hombre pobre su única ovejita. Tan grande fue el enojo de David contra aquel hombre que le respondió a Natán: tan cierto como que el Señor vive, que quien hizo esto merece la muerte, dijo David. Hermano, David era un hipócrita. Más que hipócrita, David era un cínico. Un cínico. Pero todo esto estaba oculto, estaba bajo la superficie. Es más, hermano, creo que si esto hubiera sucedido en Estados Unidos, la CIA eléctrica o la inyección letal para David. Qué bueno que cayó en las manos de Dios y no de hombre, ¿verdad? Qué bueno, pero Dios empieza a tratar con él. Le decía que como que la estrategia de Natán era por descubrimiento, para que David empezara a sacar sus problemas a la superficie. Pero no, los cubrió más y se cubrió con una capa de hipocresía, de cinismo, hasta que a Natán no le quedó otra más que decirle: ese hombre eres tú. Gracias a Dios que por fin el rey David se humilló y reconoció. No era cualquier hombre al que había matado. Él no era un asesinato común, era un magnicidio el que había cometido, porque Urías era grande en Israel y guardaba adulterio en su corazón, pecados escondidos, increíbles, tremendos. Este hombre, y Natán llega y tiene que hacer una cirugía, corazón abierto y sin anestesia. ¿Usted cree que era cómodo aquello? Pues para nada, no era cómodo, pero era necesario. Era necesario. Ese hombre eres tú. Si le hubieran puesto una corona de 33 kilos en ese estado, la corona lo mata. La corona no le hace bien. No sé si me estoy explicando con esto que pretendo decir. Dice la palabra del Señor en Primera de Timoteo capítulo 3 del 1 al 7, palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no peleonero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible,
apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos sujetos con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y el lazo de Satanás. Mire que estas palabras son muy puntuales a lo que estamos diciendo. Caer en condenación del diablo. Un neófito no puede portar semejante corona. El diablo quiso portar la corona que el Altísimo tenía y fue su ruina. Portar una corona que no estamos en condiciones de portar puede ser nuestra ruina. Ahora, usted puede decir, bueno, pero eso es para pastores. No, hermano, vayamos más allá de lo que es el ministerio, la corona de padres que portamos, porque es una corona de honra. La corona de madres que portamos. Esas coronas, hay tantas, y Dios nos ha dado, nos ha honrado de esas formas, de esas maneras. Y quiero decirte que es muy temerario ir a una batalla con semejante corona sobre nuestras cabezas. Primero hay que prepararnos, primero que hay que preparar el corazón. A Saúl lo mató la corona. Saúl no lo soportó, cayó bajo el peso de la misma corona. Las aplicaciones de todo lo dicho, no sabemos en qué momento Dios quiera poner sobre nosotros una corona de honra. Y lo mejor de todo es estar preparado para ello. Estar preparado. Anteriormente dije que David merecía la silla eléctrica, pero él estaba en las manos de Dios. Son las mejores manos en las que podemos caer, en las que podemos estar. Su situación, como les dije, también no era cómoda, no era agradable ser expuesto de la manera en que el siervo de Dios lo expuso. Fue muy duro, muy duro. Gracias a Dios que él se humilló y reconoció su estado miserable en el que se encontraba. El pequeño inocente murió como castigo de aquel pecado. Y si quieres profundizar más, lee el Salmo 51. Es escrito durante ese proceso. David escribe el Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. En una súplica tremenda, donde se nota que Dios lo está preparando. Dios es un trato tremendo. Y yo creo que Hebreos también, y me refiero más que a Hebreos capítulo 12, verso 4 en adelante, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Se habla de un combate ya, se habla de una lucha. Y ya habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque no es fácil. No es fácil cuando Dios nos confronta y nos mete en un trato
de santidad de nuestra vida, de santidad personal. Ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. ¿A poco usted cree que envió al profeta Natán al rey David para fastidiarlo? No, Dios no mandó al profeta Natán a reprender a David, a enfrentarlo con su real condición para fastidiarlo. Había un mensaje muy claro de parte de Dios detrás de todo eso. Mi hijo, yo no lo quiero en esa condición. Mi hijo, yo no lo quiero en ese estado. Tengo una gran corona para su cabeza y usted necesita estar preparado. Usted necesita estar en condiciones para portarla. Yo no puedo verlo con ese peso abrumador de pecado, porque también Hebreos dice que corramos con paciencia la carrera que tenemos propuesta por delante y que desechemos todo peso de pecado que nos asedia. Amén. En vez de traer ese peso sobre ti, debes de traer un peso, pero de gloria, de honra, una corona que yo te tengo preparada. Amén. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Qué feo hubiera estado, qué triste hubiera sido la historia de David si Dios no lo hubiera confrontado, ¿verdad? Qué triste hubiera sido. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. En verdad, ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Lee el Salmo 51, ten piedad del espíritu contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Vuélveme el gozo de tu salvación, que tu espíritu noble me sustente. Gloria al Señor para siempre. No había gozo, había una profunda tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Se supera el problema, se sana el corazón y acto seguido viene la victoria y se le pone una corona de 33 kilos. Yo veo con toda claridad el proceso por el que pasó el rey David, hermano. Yo no sé si usted lo ve, que no fue nada fácil, fue duro, casi desaparece en esa disciplina, pero aprendió una lección. David decía: prefiero caer en las manos de Dios, porque sus misericordias son grandes. Reconocía al Dios misericordioso. Hermanos, cerrando ya esta plática, Dios jamás nos va a dar una carga que no podamos llevar. Antes nos va a preparar. Así como preparó a David antes de que portara aquella corona. Mire cómo preparó al pueblo de Israel, Deuteronomio 8, 11 al 16. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios,
para cumplir sus mandamientos y sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites y tus vacas y tus ovejas se aumenten y la plata y el oro se multipliquen y todo lo que tuvieres se aumente. O sea, que tu corona sea enorme y luego truenes bajo el peso de la corona y se enorgullezca tu corazón. Vuelvo a repetirles esto, y se enorgullezca tu corazón. El libro de los Proverbios dice, antes de la caída, ¿qué es antes de la caída? Es la altivez, y antes del quebrantamiento el orgullo. Wow. Y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto y de casa de servidumbre. Y dice el 15, mire el 15, que te hizo caminar, ¿por dónde? Por un desierto grande y espantoso. ¿Cuántos han caminado por un desierto grande y espantoso? Lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua y Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido. Y me gustan las palabras que siguen, afligiéndote y probándote, para la postre hacerte bien, ponerte una corona, coronarte, ponerte una corona. Dios te prepara poco a poco. Un texto más, Éxodo 13:17 dice, y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepiente el pueblo cuando vea la guerra, que no se vaya a arrepentir. Ese pueblo no estaba acostumbrado a la guerra, no estaba. 400 años de esclavos, imaginan qué preparación bélica, qué preparación para la guerra podrían tener. Los iba a asustar la guerra. Y Dios se los lleva por otro lado. Pero cuando los vemos ya en otra etapa, a este mismo pueblo, usted lee el libro de los Números y encuentra grandes guerreros. Dios los protegió de la guerra en un principio y les dio probaditas de guerra. Pero posteriormente encontramos grandes guerreros en el pueblo de Israel. Dios nos cuida, Dios nos va ministrando, Dios nos va poco a poco ensayando. Y esas pruebas difíciles por las que pasas hoy no te van a destruir, no van a acabar contigo, las vas a superar porque Dios está en el asunto. Hermano, pero me duele, a todos nos ha dolido. Hermano, pero esto me produce mucha tristeza, no es causal de gozo, dice Hebreos, no es causal de gozo. Pero ten paciencia, ten poquita paciencia, porque yo estoy cocinando en tu vida, te estoy preparando para que seas portador de una gran corona, de una corona de gran peso, de gloria sobre tu cabeza. Y no cuando te vayas allá al cielo a su presencia, para que la portes orgullosamente también aquí en la tierra. Yo aprendí en un libro del platero
El platero pone la plata en el recipiente para purificarla. Y hay un punto en el que no se puede ir ni de menos ni de más. Tiene que ser exacto el punto de cuando la plata está. ¿Y sabes cuál es el punto exacto cuando la plata está? El platero no debe de quitar la vista de la plata, mantenerse observando la plata, porque cuando es el punto exacto sucede un fenómeno increíble. La imagen del platero se refleja en la plata. Y cuando su imagen se refleja en la plata, dice el platero, ya está, y la retira del fuego. Dios está con su mirada sobre ti. Jesús está con su mirada sobre ti. Y en el momento en que cuando su carácter se refleja en ti, dice, ya está. Ponte de pie esta mañana, por favor. Padre, te damos gracias